Saludos, queridos patitos. Estamos aquí con el amigo Joan Jordi Ventín, que tiene a bien coordinar F98 y me acoge a sagrado en esa magnífica casa de juventud y alegría. Y vamos a tratar un tema trascendental sobre la libertad, sobre la propaganda y sobre los totalitarismos, como el que evita que haya libertad en ese país que tiene por bandera real pues lo que tiene justo detrás, como es el coto cerrado del señor Lukashenko. Pero bueno, eso ya irá saliendo. De momento, bienvenido a tu casa, es que casco. Bueno, gracias. Antes que nada por así hacer este programa un poco pues que no estaba esperado, pero bien, creo que es interesante y siempre contento de venir a tu canal y de conversar contigo. La propaganda está intrínsecamente ligada a estos movimientos que tienen poco que ofertar, en el fondo, más que crisis, luchas, confrontación y ansias de supervivencia. Pero dado que en principio el tema lo habías propuesto tú, pues evidentemente tendrías algo en mente acerca de todas estas cuestiones. Sí, básicamente ayer pasó en Twitter una discusión que tuvimos F98 con gente que apoya la dictadura de Lukashenko, y estaba leyendo lo que decían. Y claro, me ponía las manos en la cabeza. ¿Por qué? Bien, aquí en Wrocław tuve la oportunidad de conocer a los activistas de Belarus, a la gente que ha tenido que huir de la dictadura, personas que estaban pues bien, haciendo su vida normal, que pusieron un tweet, que pusieron un estado de Facebook y que tuvieron que salir corriendo por patas porque si no venía la KGB en su casa. Hasta encima alguna vez me han enseñado alguna foto de cómo iba la KGB a casa de alguien y tal, que evidentemente no podemos enseñar por peligro de que puedan detener a la familia o lo que sea. Y la cuestión es que después de saber todo esto, de conocer experiencias, pues ayer en Twitter muchísima gente, sobre todo por un señor que el mini Lukashenko, que puso pues un mini Lukashenko por así no hacerle propaganda, le vamos a decir así, pues el tío empezó a poner que Lukashenko, ¿quién es Lukashenko? Que es una gran persona. El tío empezó a poner pues propaganda, absoluta propaganda sobre Belarus, que es todo completamente falso. Pues me sorprendió muchísimo cómo mucha gente se lo creía, cómo había muchas personas de que le compraban la propaganda, que nos acusaban a F98 de ser los que hacíamos la propaganda y que encima nos decían que estamos financiados con la OTAN, etcétera, y que más de una persona se lo estaba creyendo. O sea, que no era un loco que lo estaba diciendo, no. O sea, había varias gente que le estaba poniendo like, que lo estaba apoyando y que estaban defendiendo sus tesis. O sea, que pensé que era muy importante, o que es importante, al menos si no lo hacemos en F98 ahora, pero bueno, está bien ahora hablarlo aquí en tu canal. Pues pienso que es importante hablar sobre la propaganda, luchar contra la propaganda, porque si no, mucha gente que está pues triste, enfadada con el sistema capitalista por cualquier razón, se piensan que la alternativa es defender a Lukashenko, defender a Putin o defender cualquier dictadura, que es completamente peor para todas las libertades. Y bien, por eso creo que era importante decirlo, porque lo de ayer me pareció pues desmotivante en según qué caso. Es cierto, los tentáculos llegan a redes sociales, también a los medios tradicionales. Si uno sigue el EGM en importancia de impacto, podemos ver que en el Estado español, por lo menos, en general, revistas, suplementos, la prensa que, hace 60, 70 años era de mañana y de tarde, luego pasó a ser realmente de mañana, pero lo material de papel ha perdido influencia, por lo menos en favor de radio, televisión y sobre todo internet. Pero en algunos países sigue teniendo importancia en los medios tradicionales, hasta el punto de que hay un tal Pavel, ruso, de padres que no hace falta decir, que pasó de la frontera de Ucrania a Polonia con pasaporte ruso, y esto evidentemente le supuso su encarcelamiento porque había pruebas de su espionaje a la profesión, y este Pavel pues es reivindicado por ciertos tentáculos de ciertas cosas. Es simplemente un ejemplo, pero antes de centrar el asunto, simplemente decir que Belarus, como país,
Evidentemente, todo el mundo conoce el año 1920, 1921, 22. Aprovecho para hacer propaganda de un libro que es este de aquí, El colapso del Imperio Ruso, de mi amigo Rubén Villamor, Las guerras de independencia, 1917-1924, donde habla de todos estos lugares, todos estos países, de Polonia, Ucrania, Lituania, Estonia, Finlandia, Bielorrusia, Moldavia, en el ámbito de la caída de la Rusia zarista, en beneficio de, finalmente, una libertad muy breve, una primavera corta, donde hubo la posibilidad de establecer países libres con gobiernos libres, pero unos sí pudieron, como Polonia durante un poquito más de tiempo, y Belarus o Ucrania pues quedaron subsumidas en supuestamente ese acuerdo de 1922, formador de la Unión Soviética. Lo cual resulta curioso porque cuando en el 91 hagan el acuerdo de Vilavetsa, de este bosque, serán tres. Siempre me olvido del de Belarus porque el de Rusia era Boris Yeltsin, Leonid Kravchuk, que estaba por Ucrania, pero el de Belarus ahora no me acuerdo quién era el que estaba. Pero supuestamente llegaron a un acuerdo entre los tres para disolver la URSS porque supuestamente eran los fundadores, pero se olvidan de que los fundadores fueron cuatro. Había una república de Transcaucasia, que era la unión de lo que actualmente conocemos como Georgia, Armenia, Azerbaiyán, y bueno, incluso para esto la propaganda es importante, porque se sacaron de la manga algo que nunca existió para tratar de convertir una voluntad política en lo que tenía que ser, y porque no les tocaba nada, salvo porque había pasado el golpe de Estado de agosto de 1991 y salió mal para los que lo intentaron, y no bien para los que salvaron la cara. Ahí está el choque entre Gorbachev y Yeltsin. Pero bueno, ciertamente, quizá me he extendido demasiado en los prolegómenos antes de decir que el señor que gobernaba fue sacado del poder en 1994 por Lukashenko, que era el que defendía la libertad, la corrupción fuera, y él lleva desde entonces el poder haciendo elecciones libres. Haciendo elecciones libres, entre comillas, que para decirlo aquí, que no son libres de ninguna forma, y que ayer, en F98, cuando estábamos en este debate, porque participó varias gente, un pequeño apunte rápido, personas de izquierdas y personas de bastante derecha nos unimos en contra de esta propaganda, cosa que a mí me gustó este aspecto, porque vi a Daniel Cardava comentando y a Jesús Ramírez, que yo creo que por primera vez en su vida estaban de acuerdo con algo. Pero bien, decirlo lo que decimos en las elecciones libres, ayer una de las cosas que nos dijeron es que Belarus era más democrática que cualquier país de Europa, o que era el país más democrático de Europa y que era la última democracia de Europa. A mí, una de las cosas que pensé en la cabeza cuando leí eso, pensé, madre mía, es un loco. Lo que me asusta no es tanto el loco que lo dice, porque el loco que lo dice realmente creo que está alguna cosa detrás ahí rara, porque una cosa es que tú defiendas Belarus, la otra es que seas un hooligan, y ser un hooligan ya, aquí hay algo que seguramente nosotros no sabemos que hay detrás. El problema no es tanto el que hace la propaganda, sino la gente que se la cree. Ese, para mí, es donde tenemos que focalizar, porque dijo la última democracia y un montón de personas ahí haciendo, bien, la última democracia, hablas muy bien, eres valiente. Y después, otra cosa antes de, porque esto va un poco ligado a lo que has dicho, y después también quería comentar una cosa más de lo que habías dicho tú. Y después también, es peligroso porque muchas personas de izquierdas, yo no estoy hablando ya de extrema izquierda, sino estoy hablando de personas de izquierdas que conocía de Tarragona, que he conocido de algunos otros sitios que he estado en política antes, pues ya como el personaje que ayer nos estaba diciendo todo esto, o el propio Lukashenko, como forman parte y son del Partido Comunista, o tienen tendencias a ser nostálgicos de la URSS, pues mucha gente tiene la URSS como algo revolucionario de izquierdas que es como ideal, y se ponen por una falsa nostalgia, básicamente, y se ponen de perfil, por ejemplo, cuando se habla en contra de la dictadura de Lukashenko. Perdona que hablo mucho y me alargo, pero no se debe. El otro día por Twitter tuve una media discusión con una persona muy intelectual de Tarragona, que siempre se había puesto como persona súper intelectual de izquierdas de Tarragona, y que contra el mini Lukashenko me estaba diciendo, no, es que chico es valiente. Y yo le dije, pero tú sabes que se está deteniendo personas en Belarus, tú sabes que esta persona está defendiendo un régimen completamente dictatorial. Pues bien, le estaba comentando todo esto y me dijo, no, pero Polonia también, que tiene
al Pavel puesto en la cárcel. Polonia también es una democracia que pone opositores en la cárcel. Y yo, ¿pero qué dices? ¿Cómo puedes balancear? Usan argumentos muy simplistas que gente compra únicamente porque, como Lukashenko es del Partido Comunista, o como la Belarus es como un país comunista, pues lo compramos. Da igual lo demás. El problema que esta gente de izquierdas de España que compra estos argumentos son los que dan lecciones a los demás de democracia. Que esto es lo más triste. Y lo del Pavel, también que has comentado tú, es otra propaganda de la izquierda que también hay que, de una parte de la izquierda, no me gusta generalizar, que también hay que hablar porque es que es un tío que es seguramente un espía ruso, no se puede decir del todo, pues seguramente lo es. O sea, y lo defienden como si fuera un periodista, una persona normal como nosotros, y lo ponen del mismo nivel de los opositores que realmente sí que son personas como nosotros que están yéndose a la cárcel por opinar, por pensar diferente. O sea, hacen un balance y dicen que es lo mismo una cosa que otra, cuando realmente esto es una burrada y es una falacia muy simple que se puede hablar muy rápido. Que se puede hablar, que se puede argumentar muy rápido de que están haciendo mal, que lo dicen mal. Y lo del Pavel, pues eso, es una cosa que habías comentado que creo que algún día también se tendría que hablar de cómo algunos lo utilizan para hacer propaganda política y para decir que el West es muy malo. Sí, en mi caso ha venido mucha gente a insultarme porque presuntamente el Pavel, como uno de sus padres venía originario del País Vasco, pues presuntamente le hacen pasar por periodista vasco, cuando al País Vasco llegó ya talludito, creo que con 14 años. Por lo tanto, a las cosas claras, y evidentemente cuando uno se enfrenta a la libertad de expresión, a la libertad de publicación, a la libertad de los medios de comunicación, debe tener claro que con ser periodista y estar procesado no significa que la libertad de expresión esté en cuestión, porque eso significaría que si el camino puede dirigirse en un sentido, tendría que dirigirse en el otro. Es decir, simplemente con que cualquier persona que cometa un delito y casualmente sea periodista, entonces la democracia habría volado simplemente porque a un periodista le habría gustado la idea de robar un banco. Y eso evidentemente no tiene ningún puñetero sentido. Lo mismo que evidentemente para tratar de sacar la cara a todos esos periodistas, y seguro que los hay con nombre y apellido en Belarus, que han hablado de cómo algunas empresas salieron a partir de 2010 y sobre todo después de 2020 del país. Recuerdo que creo que era World of Tanks o World of Warship, que tenía su sede, la empresa matriz la tenía en Belarus y salió del país. ¿Por qué? ¿Por qué salió? Seguramente algún periodista investigó esto, lo quiso publicar en Belarus y no le dejaron, porque era crítico con el gobierno de Lukashenko. Y estas cosas son libertad de expresión. Y si pasa como al señor de Eslovaquia, aquel que dijo, oye, que el primer ministro igual tiene relación con la mafia italiana y está organizando aquí, y alguien ordenó que le mataran. Y ahora es otra vez primer ministro en Eslovaquia. Hay cosas que evidentemente merecen una atención y el periodismo merece seriedad para ser creíble lo que uno transmite, que es tratar de leer la realidad y explicársela a la ciudadanía. Que me había muteado porque como estoy escribiendo de lo que comentas. Ahora que dices esto, que hablabas de los periodistas, que me parece un tema interesante, porque, bueno, estaba buscando algún nombre, pero evidentemente son nombres que para mí son muy complicados de recordar, porque no se llaman Pedro Martínez, ¿no? Tienen nombres muy difíciles las personas, pero bueno, leí que había unas 30 periodistas en la cárcel en Belarus. Realmente el número no es muy grande porque muchos lo que hacen es irse. O sea, el otro día me dijeron en la comida de fin de año que 3,5 millones de belarusos que se han ido y que están por Europa porque no pueden estar en su país. Después, ahora que hablas del tema de los periodistas, ahora sí, perdón, es que hago muchos paréntesis, a mí me hace gracia una cosa, y es que muchos medios o personas podríamos decir del mundo postsoviético, que apoyan a todo el rollo de la URSS y que apoyan a los países comunistas del este, porque podríamos decir extrema izquierda, pero no sé si hasta qué punto se vería un buen término. A mí me hace gracia, porque dicen, es que en España y en Europa y en el West no hay libertad de expresión.
y te dicen que en Estados Unidos te ponen lo del Pavel, te ponen lo del Assange. ¿Qué le hubiera pasado a Assange si hace lo mismo que hizo con Estados Unidos en Belarus? ¿Qué le habría pasado? Pero bueno, en fin. ¿O qué le hubiera pasado al Paco si realmente fuera un espía europeo y lo pillan en Rusia? ¿Qué le hubiera pasado? Bueno, pero bien, se critica mucho al West. Se dice que no hay libertad de expresión. Pero después tenemos el canal Red en España, que está todo el día hablando de cosas completamente en contra del gobierno y súper a la izquierda. Después tenemos otros medios, como por ejemplo, me acuerdo uno que estuve escribiendo artículos cuando era más joven y tenía otras cosas en mi cabeza, que se llamaba Nueva Revolución, que ahora el director pues está apoyando a Cuba, a Fidel Castro, etcétera, y completamente crítico con el West. Tenemos miles de medios independientes que son críticos con el gobierno, con el sistema capitalista, y que apoyan a Cuba, que apoyan a Rusia alguna vez, que apoyan... O sea, hay un montón de medios que están en contra del gobierno. Y entre ellos el diario Octubre, que está en el ramillete de medios relacionados con el Kremlin. También, o sea... Que es una de las vertientes que a veces tratan de utilizar. A ver, quiero coger aquí nicho. Y el nicho es más centro-derecha, como por ejemplo pueda ser en Alemania. Pues les meto un medio que tenga más relación con la derecha. Oye, que los españoles que pueden ser más proclives de ser por el Kremlin son más de izquierdas, pues hablo de Octubre, Diario Octubre, La Revolución y todo esto, para tratar de prospeccionar y a partir de ahí... A partir de ahí, pues intentar meter cosas, decir que en Polonia interesa decir que los gays son muy malos y meter la información por ahí, porque es un nicho más de derechas, y en España pues interesa decir que la URSS, que la revolución, etcétera. Y también, lo que ya quería decir antes, es que imagínate tú, si ahora hay alguien que dice en Belarus, es que voy a hacer un canal Blue en contra del gobierno. Bueno, pues el canal Blue, ahí realmente sí que no hay libertad de expresión, porque el director de ese canal se va directamente a la cárcel o tiene que huir, sino que le pregunten al tío que iba con un Ryanair por el espacio aéreo de Belarus, que le bajaron el avión. O sea, una de las cosas que para mí es graciosa es como hay tanta crítica al West hay crítica al West diciendo que no hay libertad de expresión desde diarios que precisamente existen porque hay libertad de expresión y pueden decir lo que quieran y tienen la libertad de decir lo que quieran, y que esto en estos países que ellos defienden no existe. Y lo de los nichos también, o sea, cómo se aprovechan de, por ejemplo, de partidos de extrema derecha o de extrema izquierda. Y a mí lo que me hace gracia es que mucha gente que son parte de este partido no se den cuenta o no quieran darse cuenta. Que este es el punto más curioso, que un tío del Partido Comunista al final acaba diciendo lo mismo que un tío del Frente Nacional. Y nadie piensa dos veces, decir, uy, a lo mejor aquí estoy equivocado. No se dan cuenta o no puedo entender por qué. Sí, resulta curioso que alguno, por ejemplo, Eduardo García Serrano decía de Roberto Vaquero que era un discurso el suyo, el del Frente, no sé si Nacional Obrero o cómo se llama el Frente de Vaquero. Obrero, ¿no? Pues decía, Roberto Vaquero es falangista y no lo sabe. Esta conexión entre discursos presuntamente de izquierdas con discursos de derechas que tienen bastantes más conexiones de las que pueda parecer porque los extremos se tocan. Y evidentemente un pequeño detalle que la gente que dice, oh, Lukashenko, qué maravilloso, uy, Belarus, qué bien está, ¿reconocen la independencia de Belarus realmente? ¿Su derecho a existir? ¿Su derecho a ser algo distinto a lo que puedan desde fuera aspirar algunos a través, por ejemplo, del acuerdo de unión hecho con Lukashenko y Yeltsin, pensando, ay, el borrachín, le voy a mangonear lo que quiera yo porque está para el arrastre? Pero luego llegó Putin y dijo, uy, en esta relación el viejo soy yo, el que puede perder soy yo, y por lo tanto lo fueron postergando. En el año 2010 Lukashenko coqueteó con la Unión Europea, y si la Unión Europea hubiera dicho, un dictador dentro, con tal de que seas nuestro querido dictador amable y achuchable, fantástico. Si la Unión Europea le hubiera aceptado, habría dicho, magnífico, voy con la Unión Europea. Pero la Unión Europea le dijo, ¿quieres entrar aquí, muchachito?
Bueno, pues tendrás que hacer una democracia liberal, como han hecho los países que han entrado últimamente, Bulgaria, Rumanía, Croacia y todo esto. Y como dijo, pero prefiero seguir mandando yo. Bueno, pues pasó lo que pasó en 2020, con un unte en el sistema electoral brutal. Hasta el punto de que después, sobre todo después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia el 24 de febrero de 2022, pues Belarus no existe. Bueno, existe sobre el mapa, pero ¿existe Belarus realmente? No existen y... Bueno, existe es una sucursal de Putin, que también esto es una cosa que me hace gracia, porque si hablas un poco con alguien de Belarus, que realmente escapó del régimen y tal, una de las cosas que te van a decir es que hay que defender el idioma, el bielorruso, porque si no, Lukashenko se lo está cargando. Y lo que hacen los publicistas, al menos este que era un catalán, lo que hacía era hablar del idioma belaruso y explicar el idioma belaruso, que era importante defenderlo. Sí, ya, pero después tu propio gobierno lo que está haciendo es cargarse el idioma. O sea, estás intentando captar gente con algo que tu propio gobierno está eliminando, pero como la gente no va a leer más de allí, pues te estás también aprovechando. Después también, ahora que decías de esto del... Bueno, y para terminar lo que habías comentado tú, y decir que ahora mismo Belarus, o sea, lo que tienen que ser, para que siga siendo independiente, lo que tienen que hacer es que se vaya Lukashenko, porque si no, Lukashenko lo que va a hacer es rusoficar, hacer el país más ruso. Y también hay una cosa interesante, porque ahora que hablas de esto, me ha venido ahora en la cabeza, pero que también es interesante decir, una de las propagandas que hay de estos países poscomunistas, y sobre todo de, poscomunistas que aún están en el rollo del comunismo, es que leía que decía este publicista que en Belarus los índices de educación eran muy buenos y que había mucha educación. Pero claro, una vez hablando con un compañero me lo hizo ver. O sea, vale, ¿qué tipo de educación hay? O sea, ¿se estudia el idioma del país o no se estudia? O el tipo de educación que hay es que sea cada vez más ruso y propaganda gubernamental. O sea, ¿esta es la educación que queremos? O sea, es que en los países comunistas, en este caso, ¿hay educación? Bueno, sí, claro, hay educación, la educación que quiere el régimen. O sea, por favor, hay que pensar un poco. Y después también, por otra parte, otra cosa, ya que meto, es que estaba mirando ahora el tuit de este publicista, tendría que buscar más, pero es que este es el más famoso al menos de lo que hay. Por ejemplo, puso un tuit el otro día, hace unos días, que tuvo 52.000 impresiones. Que es una locura, 52.000. O sea, a mí, pero como Joan Jordi, me ha costado muchísimo tener 6.000 o 5.000, imagínate 52.000. Claro, lo que hacen es manipular muchísimo la historia. O sea, yo lo que recomiendo a las personas que nos están viendo y que se han acercado a ver un programa sobre propaganda y sobre dictaduras y también sobre Belarus muy puesto, es que, por ejemplo, el tío dice: el nacionalismo belaruso es la mayor expresión de maldad y fascismo. Es que ya estas dos frases es todo completamente falso, porque si estás 2 días, un día, 1 hora con gente que está en la oposición de Belarus, tú ves que esto es completamente falso. O sea, yo le recomiendo a la gente que investigue, que no se quede con la idea que él quiere escuchar, o que no se quede con las frases de un tío que es profesional del marketing, sino que investigue, que hable con la gente. No te quedes con la palabra de nadie, la gente es muy imbécil, ni tampoco la nuestra. O sea, investiga y míralo con tus propios ojos, porque creo que esto también es importante decirlo, porque por mucho que es un tío que vaya de comunista y que vaya de viva el bando republicano en la guerra civil, y que tú te creas que es un tío valiente porque dice 4 cosas que piensa igual que tú, después a lo mejor por las 6 que piensa diferente de tú, el mismo tío que te metería en la cárcel. Sí, resulta divertido porque has citado el KGB, que en Belarus sigue siendo el mismo nombre. ¿Para qué cambiar? Cuando siguen siendo en el fondo lo mismo, aunque sean ahora de derechas, porque la política de Lukashenko es muy de derechas, pero parece que la política a veces es como una franquicia. Si quieres ser del KFC, pues en un momento dado te compras la franquicia para tu pueblo y dices: es que yo soy del KFC. Y en vez de coger pollo, pues pones pescado y dices: yo sigo siendo el KFC porque yo me compré la franquicia, a pesar de que ahora ya pollo no ponga.
esto, algunos que son de izquierdas, da igual la política que se haga, yo soy comunista de toda la vida, porque yo me compré el carnet de Partido Comunista y por lo tanto me tienes que reconocer que yo soy bueno, del lado bueno de la historia y la propaganda de una situación que la he comentado alguna vez. No existe un relato omnicomprensivo, lo que en ciencia sería una teoría completa, es decir, una teoría del todo, una teoría unificada del frente oriental en la Segunda Guerra Mundial por parte de Rusia. No existe. ¿Y por qué no existe? Porque sería muy doloroso entrar en muchos detalles, como que fueron amiguis de los nazis 2 años, como que los nazis tuvieron 3 millones de soviéticos trabajando para ellos, como que la división SS-14 existió, pero la 29 y la 30 también, y la 29 y la 30 era de rusos y de belarusios, y por lo tanto hay un vacío enorme que se suple con propaganda. Y sobre esa base de propaganda de estar en el lado bueno de la historia, de ser los buenos, obviar el 56 en Hungría, obviar el 53 en Berlín, obviar el 68 en Praga, obviar que Gomulka los tuvo así. Incluso tuvo que organizar una campaña antisemita deprisa y corriendo para tratar de salvar la situación. Y luego lo del 81 en Dansk, con el tema de solidaridad. Y Ceausescu como cayó. Por lo tanto, Rusia se lo tendría que hacer mirar respecto a lo que ha hecho con los diversos países en Europa Oriental para tratar de superar algo que no era solamente político e ideológico, sino también estructural, de respeto a los pueblos, porque Rusia pudo haber sido disgregada en los años 90 y Occidente no quiso. Que lo sepan perfectamente. Todos estos que luego ven el Minsk Pravda, otra vez el mismo nombre, que dice: es que hemos investigado a Juan Carlos I y hemos descubierto que España es una dictadura totalitaria. Una dictadura totalitaria porque tiene un grano en el culo en un tipo que creyó que podía hacer negocietes. A ver, que el Partido Comunista de España sigue existiendo, ahora está dentro de Sumar, que has citado el canal Red que emite lo que le da la gana. ¿Qué dictadura es esta? Estaba silenciado. Además, has dicho una cosa muy interesante. Tenemos un grano en el culo muy grande que es la monarquía. Para mí la monarquía, todo el mundo lo sabe, que mira que he cambiado de nivel ideológico en muchas cosas, pero en el tema de la monarquía no voy a cambiar. A mí es una cosa que a mí no me gusta nada, me parece poco democrática, pero es que en ningún caso voy a preferir un régimen como el bielorruso o como el ruso, porque no solo Bielorrusia, también el ruso, que se defiende mucho desde un sector de la izquierda, que se defiende demasiado desde el sector de la izquierda, o se pone uno de perfil demasiado, o Cuba, o hasta... Mira que no me gusta entrar en tópicos, pero es que Venezuela también... tampoco lo preferiría. O sea, se critica mucho, es que tenemos una democracia imperfecta. Bueno, es mejorable, evidentemente, porque es muy difícil tener una democracia perfecta. Es muy difícil llegar a niveles de Suiza, los países nórdicos. Pero cuando o sea, de ahí a compararnos con países que son completamente casi dictaduras totalitarios o autoritarios, es una cosa que yo creo que mucha gente de izquierda se tendría que pensar y ponerse en la cabeza. Por ejemplo, soy muy pesado con este tema y escribí un artículo ya. Pero es que en España tenemos una ministra que es del Partido Comunista, y esto lo quería ligar un poco con lo que habías dicho tú del carnet y tal. Hay una ministra que es del Partido Comunista que se llama Sira Rego, que cada vez que se vota algo en contra de Lukashenko, o vota en contra de condenarlo, o no lo condena y se pone de perfil. Esto es muy grave, que tenemos una ministra que no condena al último dictador de Europa. Pero es que no solo una ministra, también un compañero de grupo parlamentario europeo. Y es un poco con lo que decías antes. Es que dicen que son del Partido Comunista y van a defender cualquier cosa que tenga que ver con el Partido Comunista. Hasta cuando hubo las protestas para la democracia y criticando la manipulación electoral de Lukashenko, esta gente, el Partido Comunista de España, lo que hizo fue decir que los manifestantes eran pagados por Estados Unidos y bla bla bla. Y os voy a decir una cosa: que estén pagados por Estados Unidos no se sabe, pero si lo están, ¿qué problema hay? O sea, ¿qué problema hay? O sea, acaban de manipular unas elecciones, están metiendo en la cárcel a opositores, están haciendo una policía
pues muchísimo, 10 veces más que el 1 de octubre en Cataluña, que todos nos pusimos las manos en la cabeza. 10, 20 veces más. O sea, pues ¿qué problema hay que tengan financiación? O sea, ¿de verdad eso os parece tan importante cuando hay una situación tan completamente tan vasta? O sea, a mí me parece una cosa increíble que como tengo el carnet de comunista, pues ya estos protestantes de aquí de España que critican al rey, estos sí, pero estos protestantes que están súper más jodidos y que tienen un problema muy grande, estos ya no, porque critican, están más a favor de Estados Unidos, y como no nos gusta Estados Unidos, pues ya que se jodan todos. Pues realmente es una actitud ya no solo miserable, sino también infantil, de niño de 5 años que realmente no quiere ver que el mundo es compuesto y no quieren ver que la alternativa que ellos están defendiendo es completamente peor a lo que hay ahora, por mucho que lo que hay ahora pues sí puede tener muchas críticas. Y ya acabo, hablaste de los diferentes eventos de la URSS. También decir 1939, que esto en España tampoco sea lo suficiente, pero que la URSS invade Polonia. O sea, que aquí en Polonia lo tienen muy claro. O sea, aquí lo tienen muy claro. Pero es que la URSS invade Polonia. Es que dicen, no, es que la oposición belarus, los ucranianos, eran nazis. No, bueno, había gente que apoyó un bando y había gente que apoyó el otro. Pero es que la URSS también eran nazis, según su teoría, según su lógica. La URSS también deberían ser nazis, porque durante 1939, y ahora corrígeme, creo que hasta 1941, 42, no quiero decirlo mal, la URSS estaba pactada con los nazis mientras los nazis estaban invadiendo Francia. O sea... Sí, concretamente el pacto del día 23 de agosto de 1939, llamado Molotov-Ribbentrop, que resulta curioso que se firma en Moscú, estando Stalin presente. No estaba Hitler, estaba Stalin. Y fue ejercida esa opción una semana antes en el Soviet Supremo, cuando decidieron que querían aplazar la iniciativa de la guerra capitalista, la segunda versión, hasta no haber puesto en valor el ejército, que era lo que intentaron hacer con ese aplazamiento de 2 años. Porque los rusos, los soviéticos, querían entrar en la guerra. Y lo hicieron el 17 de septiembre con la partición de Polonia en 2. Una parte para los nazis, una parte para los soviéticos. Y el 22 de junio de 1941, cuando entran los alemanes en la Unión Soviética, los soviéticos estaban planeando entrar en Alemania por la zona de atrás, porque pensaban, uy, esta gente, los alemanes están con los británicos en la operación León Marino y por lo tanto hay que hacer de libertadores de Europa. Pero bueno, estas cosas resultan polémicas porque, como digo, como no hay una teoría unificada de la Segunda Guerra Mundial y todo se basa, por ejemplo, en las memorias de Zhukov, y Zhukov, evidentemente, cuando las escribe más de una década después de terminada la Segunda Guerra Mundial, después de haber sido purgado por Stalin y luego recuperado por Nikita Sergeyevich Khrushchev, pues evidentemente hay cosas que se calla y cosas que no pone. Y evidentemente tampoco van a poner al señor Rokossowski, de origen polaco, y por eso no lo dejaron entrar en Berlín primero, porque como era de apellido polaco, pues era de esos que no podían tener protagonismo. Pues evidentemente se oculta que en un momento dado desapareció del mapa. Y luego, en octubre de 1940, aparece en Sochi, en un balneario, para recuperar la salud. ¿Dónde podía haber estado jodido de salud dentro de la Unión Soviética para tener que estar pasando una cura de salud? ¿Tal vez en un gulag? ¿Tal vez? Estas cosas evidentemente se borraron de las biografías. Lo mismo que se borra por propaganda el hecho de que ahora Rusia tienen menos infraestructuras en puentes de lo que pueda tener un país muy pequeñito, porque necesitan puentes que no se los van a hacer porque no tienen ningún interés en lo que es la gran Rusia fuera de Moscú y San Petersburgo, en hacérselos. No tienen ningún beneficio para el Kremlin, y para trampantojo ponen el puente de Kerch. ¿Cuántos puentes dentro de Rusia podían haberse hecho en vez del puente de Kerch tan propagandístico para unir Crimea con Rusia? Y por lo tanto, estas cosas son pantalla. Lo mismo que habitualmente se dice respecto a los médicos cubanos.
Los médicos cubanos reciben directamente el régimen en esas misiones internacionales, lo recibe el dinero de las aportaciones de los países receptores, lo recibe directamente el régimen. Y les da una miseria a los propios médicos. Y en medio les meten agentes, espían en esas misiones de poder blando, con lo cual las misiones de médicos cubanos internacionalistas, por muy buenos que sean, son interesadas. Y esto también es propaganda. Sí, y hablando de propaganda, primero que todo, también una cosa que decías antes, de cuando empezabas tu intervención, y es que las memorias de Zhukov, y claro, Zhukov tenía su perspectiva de ruso, pero es que Rumanía tenían su perspectiva, Italia tenían su perspectiva, Ucrania tenía su perspectiva. Cuando analizamos hechos históricos hay que analizar el momento, la situación, la perspectiva de la situación, pero también la perspectiva geográfica. O sea, hay una cosa que se dice mucho, que es ya que estamos aquí hablando del tema, creo que es interesante hablarlo porque tenemos más tiempo, y se dice eso de que Ucrania es que eran nazis. Mira, disculpa, durante la década de los 30, de los 20, la URSS trató a Ucrania como miserables, o sea, hubo una hambruna que se puede hasta considerar en algún momento hasta genocidio, que es un poco así ya, por lo mejor es un término un poquito más polémico, pero que se puede considerar de alguna forma, que mató a un montón de ucranianos, que URSS dejó matar a un montón de ucranianos, y cuando vinieron los nazis eran ucranianos, que estamos tan mal que ¿qué puede ser peor? Después los nazis también nos trataron mal, ¿no? Pero tened perspectiva. O sea, al final había una gente que le están matando de hambre, pues preferían cualquier cosa antes de lo que están matando de hambre, porque hay el falso pensamiento de que en la URSS se vivía bien. La URSS se vivía muy mal. O sea, es como, es que se alinearon con los demás. Pues que, ¿qué querías que eligieran? O sea, una dictadura que le está matando o algo más. Después se vio que lo otro también era malo y también les mató. O sea, y al final lo que hicieron es atacar a los otros. O sea, al final Sí, hasta el punto de que la familia de Stepan Bandera, que era el líder del movimiento nacionalista ucraniano, estuvo 3 años y medio en un campo de concentración alemán. Por eso. O sea que al final, claro, es que se manipula. No, es eso, no. Hay que tener la perspectiva clara. O sea, hay que tener la perspectiva clara. Al igual, en España, es una cosa que yo creo que no se enseña lo suficiente, que es las perspectivas de los países a la hora de contar historia. No se puede contar historia, no se puede analizar la historia desde la perspectiva de un comunista de Jaén que su familia, por ejemplo, había estado luchando en la guerra civil y que en el bando perdedor y los comunistas fueron tratados mal en España. No se puede analizar lo que pasó en la URSS desde esta perspectiva, porque es una perspectiva completamente diferente. O sea, es una perspectiva muy diferente, y esto es una cosa que creo que en España no se dice lo suficiente, porque por ejemplo aquí en Polonia el tema del comunismo, pues hay gente que, claro, se pone las manos en la cabeza, tanto con el comunismo como en el nazismo, y gente de izquierdas que dice, he ido a España y me he encontrado un montón de banderas comunistas. Hombre, claro, porque para la gente de aquí, siempre que ven una bandera comunista es signo de dictadura, al igual que nosotros cuando vemos una bandera fascista es signo de dictadura. Es exactamente lo mismo para las perspectivas. Así que creo que ya que estamos hablando de esto, del tema de la perspectiva, y después lo de la propaganda que decías de los puentes, es que Rusia es un estado de la propaganda a nivel internacional, al igual que Cuba. Buscan propaganda, porque claro, ¿qué va mal en Occidente algunas veces? Pues el tema de la sanidad. Pues bien, cogen eso y dicen, mira, nosotros somos mejores que Occidente porque tenemos médicos. Pero realmente lo que están haciendo con los médicos es utilizarlos, y después la gente del país se muere de hambre y no pueden hacer nada, y a la primera que pueden, también es muy gracioso, a la primera que pueden se van a Estados Unidos, se van a Europa o se van a cualquier otro sitio, que es una cosa que también los antiimperialistas tendrían que también darse cuenta, al igual que los venezolanos, todos votando a Chávez, váyanse al carajo, yanquis de mierda, pero después todos se van a Chile, se van a Brasil, se van a Argentina, y ahora se quejan porque en Argentina está Milei, pero después irán igualmente a Argentina. Pues, también contradicciones son muchísimas. Sí, eso es cierto. En Cuba tienen 2 sanidades. Una para el público internacional y otra para ellos, que nunca muestran. Lo mismo que con Rocketman tenía la intención de hacer resorts
lugares de esquí, un Benidorm en una costa de Corea del Norte, para ámbito internacional, que la gente fuera allí, estuviera como en un resort del Pirineo catalán, ahí parecido, con todos los lujos, pero evidentemente sabiendo que 200 kilómetros más para allá, todo el pueblo norcoreano está sufriendo hambrunas, muriéndose de hambre, y por lo tanto no resulta demasiado agradable, dentro de que habría un cordón de gente armada y con servicio de inteligencia dentro del resort para ver qué demonios dicen esta gente. Esto, evidentemente, no es de agrado, lo mismo que las mentiras y la propaganda que con Cuba se dicen respecto de, uy, el embargo, uy, cómo les tienen ahí congelado en el tiempo y sin posibilidad de comerciar con nadie. Solamente hacer un ejercicio sencillo. Import-export por país. Cuba. ¿A quién exporta y de quién importa? De todo el mundo. De todo el mundo, salvo Estados Unidos. Tantas ganas tienen de comerciar con Estados Unidos que es que parece que tanto de hablar de Estados Unidos que, no sé, han terminado enamorados o algo parecido, y como no tienen esa posibilidad de relación plena directa, pues bueno, se quejan y dicen, es que Estados Unidos es como si fuera el mundo, es todo, el completo. Bueno, pero comercias con Europa, comercias con China, comercias con los países sudamericanos, ¿no les parece ser suficientes? Lo mismo que en el caso de Venezuela, evidentemente la propaganda, y lo hemos comentado en F98, de la Guyana Esequiba. Luego dirán, son unos internacionalistas, proletarios del mundo unidos. Ya, bueno, pero ejerciendo el peor nacionalismo existente para tratar de conquistar un país que, curioso, acaba de descubrir hidrocarburos y lo están gestionando bien, hasta el punto de que igual en pocos meses van a tener mayor extracción de petróleo que Venezuela, que es el país con mayores reservas probadas. Les vas a quitar su educación, su sanidad, sus pensiones a los guyaneses, que son 4 gatos, para beneficiar ¿a quién? A la nomenclatura. Sí, y al final esta gente es mucho peor que todos los países que dicen criticar. O sea, me acuerdo cuando era más joven, que claro, en Venezuela la situación era muy mala, porque era un país muy capitalista y tal. Y antes entró Chávez con un discurso muy fuerte. Hay que reconocer que Chávez en los primeros años sí que hizo cosas para el pueblo, pero a nivel estaba interesado en hacerlo para que lo votaran, evidentemente. Pero sé que hizo cosas, pero después, bueno, ya... como siempre, se puso en el poder, de repente entró Maduro, que era él en versión barata, y lo único bueno que tenía Chávez es que al menos el tío era un poco estratega, y era un dictador, bueno, es que no era dictador, él ganó elecciones, sí, de verdad. Maduro tiene la curiosidad de que es el esposo de una de las abogadas principales de Chávez cuando entró en la cárcel y luego salió en el año 94, que es Cilia Flores. No lo sabía. Sí, estaba en la pomada. Esto no lo sabía, ¿ves? Mira, he aprendido algo hoy. Pero bien, yo me refería que ahora, por ejemplo, Venezuela, que mucha gente es como, sí, la revolución bolivariana. Bueno, pero todos están animando y apoyando a la revolución bolivariana desde Europa, desde el sofá de casa de Barcelona, porque la revolución bolivariana está muy bien, pero el ordenador capitalista, la tele capitalista, el salir por la calle sin que te maten, el tener comida en los supermercados, eso está muy bien. O sea, y eso es el West. Es algo que pensaba que querías decir algo, pero es algo que a mí me parece como muy increíble, porque, y ya os digo, cuando era más joven yo muchas veces me comí la propaganda, porque me la comí, y no pasa nada. Mira, después te das cuenta, creces y no pasa nada, y como eres el que te lo has comido de joven, después eres el primero que intentas estar en contra de eso para que no le pase a más gente. Y esto la gente que nos mire, sobre todo esa gente que tiene 50, 60 años, deja ya de reconocer que os habéis equivocado defendiendo a Cuba, defendiendo a Belarus. Mano Pineda, el eurodiputado que defiende a Lukashenko, que lo vea, hombre, que defender a un régimen que mete a opositores en la cárcel, eso te hace ser un miserable, que se dé cuenta, porque algunos nos dimos cuenta y no pasó nada. Bueno, a Lukashenko nunca lo defendí, pero bueno, que te das cuenta
y cambias y lees y te informas, y cuando te informas y cuando hablas con personas que han vivido este tipo de dictaduras, ya sea Venezuela o este tipo de situaciones, ya sea Venezuela, sea Lukashenko, sea Rusia, sea cualquier país, bueno, pues algún país africano también, que también han vivido momentos muy complicados, pues cuando hablas con personas, pues te das cuenta que a lo mejor en la vida te has equivocado y que rectificar es lo mejor que puedes hacer, y encima pues trabajar para que no otras personas tengan la misma mala experiencia que tú, o también para defender a las personas que están sufriendo, que al final defender a los movimientos opositores, pues de Belarus, de Rusia, de Venezuela, que son los que más tengo, pero también de Cuba o del Tíbet también, pues defender a esta gente, pues al final es una faena que ellos mismos no pueden hacer porque están ahí. Si no los meten en la cárcel, pues lo haces tú y eres la voz de ellos, y internacionalizas un poco el problema que tienen. Sí, es también propaganda el tema de China, que si uno sigue a Fernando Díaz Villanueva en algunas conferencias que tiene por internet, recuerda que en el año 49-50, una de las primeras cosas que hace el régimen chino nada más llegar es hacer un departamento de propaganda, exactamente, con miles de trabajadores para tratar de poner en marcha la maquinaria de lo que hay que contar, mucho antes de cualquier otra actividad. Y evidentemente esto denota que hay mucho que ocultar a través de mentiras hacia adentro y hacia afuera. Y evidentemente cuando tratan de presentarse los chinos, somos los Muslim friendly, amigos de los musulmanes. Bueno, ¿y los musulmanes que tienes en Xinjiang, qué haces con ellos? Porque es un país que está dividido en franjas. Hay zonas donde es un país del tercer mundo, o del cuarto mundo, o del quinto, como es Xinjiang y Tíbet. Y hay zonas como la costera, que sí puede relativamente tener cercanía en lo del PIB per cápita con respecto a Corea del Sur, Taiwán y todo esto. Pero es que acusan de que todo es igual. Triunfa esto de todos son los mismos, da igual. Pero hay una diferencia. Evidentemente todos tenemos una actualización de las informaciones, hay cosas que te entran, situaciones como el 7 de octubre respecto a las masacres sobre israelíes, y digo bien israelíes porque en Israel hay un 20% de árabes ciudadanos de Israel y un 18,5% de musulmanes ciudadanos de Israel. Por tanto, cuando me dicen genocidio, ya, bueno, genocidio, el de Uganda, que dijo Rusia en 1994 para parar el genocidio de Ruanda, o es que no estaba en el mundo en 1994. Por lo tanto, la propaganda también oculta estas cosas y nos tratan de meter eso de todos son iguales, ya. Quizá la gente no recuerda exactamente lo que Churchill hizo en el Golfo de Bengala en 1942, pero hay periodistas e historiadores que lo han consignado. Y la gente sabe dónde puede ir a buscarlo. Y lo conoce. Lo que hizo Estados Unidos con los japoneses internándolos en la Segunda Guerra Mundial apareció en series, apareció en películas, apareció en documentales. Esas cosas se conocen o se exponen a aquellos que pueden estar interesados. Las máculas de los líderes, las problemáticas, se pueden investigar. Que me digan que eso es igual a lo que pueda pasar en Rusia, en Belarus, en China, en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba. ¿Cómo murió Cienfuegos? Que me hagan la investigación en Cuba, a ver cómo murió, por ejemplo, el general que estaba en la batalla de Cuito-Cuabanale. Ese general que luego volvió a Cuba y como era demasiado popular, le metieron asuntos de droga. Sí, sí. Y creo que ahora que dices esto del balance, a mí me parece una cosa muy interesante, porque hablando de los musulmanes y hablando de lo que decía de Israel, a mí lo de Israel me parece una propaganda ganadora de los antioccidentes, porque te ponen el tema del genocidio de los civiles. Y una cosa que siempre digo mucho, que no se habla, es que está probado que Hamas utiliza personas como escudos humanos, que ponen sus bases militares al lado de hospitales, y que encima cuando hay un bombardeo así, ellos saben que se va a bombardear esa zona y ponen igualmente a las personas civiles. O sea que esto de que estén muertos muchos civiles es cierto, pero es que por otra parte el porqué, el porqué ha pasado esto. Jamás pues mete a personas como escudos humanos. Y si Ucrania hiciera esto, la de muertes que habría habido en Ucrania serían mayores y sería muchísimo peor de lo que ha pasado.
Lo que pasa es que a Ucrania sí que le importa a su pueblo y jamás no. Y eso es una cosa que cuando tú pones sobre la mesa el porqué de las cosas, te dicen, no, pero lo que hace Israel es igual que lo que hace Rusia. Están en el mismo nivel. Eso es muy grave. Eso es muy grave porque Ucrania no pone personas como escudos humanos, que eso es una cosa intolerable en el derecho internacional, y jamás sí lo hace. Y además está probado. Está probado. Ucrania por ahora no lo ha hecho y no está probado de que lo haya hecho. Así que creo que es muy importante pues el hecho de que una parte de la propaganda muchas veces es coger la verdad y manipularla a su rollo o a lo que tienen ganas de ellos demostrar. Eso es una parte de la propaganda que no se habla tanto porque muchas veces nos enfocamos en los bulos, pero realmente también tenemos que hablar de esa propaganda que se aprovecha de la verdad o que al menos quita importancia o exagera algo que hace Occidente para decir, mira, es que son iguales, todos son malos, y como todos son malos, da igual, no hace falta que actúes, no hace falta que haces nada. Y creo que también, ya te digo, es algo que es importante decirlo. Sí, la propaganda también es ocultar elementos que se solapan. En abril-mayo, porque fue el día 30 de abril de 1975 para el 1 de mayo de 1975 cuando cae Saigón, y en el mismo momento en el que pasa eso, Phnom Penh, la capital de Camboya, está cayendo también, y durante 3 años el régimen tiránico de Pol Pot, que curiosamente Pol Pot y Ho Chi Minh se encontraron en París siendo jovencitos, trabajando ambos en un hotel como limpiadores, ahí en la cocina, pues durante 3 años Pol Pot organizó un genocidio de Camboya. 2 millones de 6 millones de habitantes, un 33% de la población fue liquidada solamente por el hecho de llevar la doctrina marxista-leninista hasta las últimas consecuencias. Es decir, llevarlo hasta el límite, ser coherentes hasta el último término. Y por lo tanto, hacerlo conllevaba que usted es intelectual, lo limpiamos. Usted lee, lo limpiamos. Usted tiene un sofá en casa, lo limpiamos. Y por tanto, esos son contrarrevolucionarios que hemos limpiado de la sociedad. ¿Qué pasó? Pues que llegó un momento en el que Vietnam dijo, aquí hay que intervenir, porque están limpiando a toda la sociedad, hay que pararlo como sea. Y entró. Y luego, China dijo, uy, esta es la mía, están ocupados, con lo cual en el 78-79, China, que quería volver a retomar el papel imperial que había tenido sobre el norte de Vietnam durante 1000 años, entra en una guerra para tratar de ayudar indirectamente a Pol Pot, lo cual es alucinante. Una dictadura que se quería presentar como limpia y mundialmente, bueno, pues tiene ese pasado. ¿Y qué pasaba entonces? Pues que había negacionistas, porque en ese momento el mundo comunista se dividía entre pro-chinos y pro-soviéticos. Y si los soviéticos apoyaban a no sé quién, entonces podían decir, es que el genocidio camboyano no existe. ¿Cómo que no existe? Ah, porque mis intereses implican que la realidad se debe amoldar primero a mis convicciones y a mis amigos antes que ir a la raíz de qué ha pasado. ¿Estoy cómoda, mis amigos? Pues, amigo mío, si sigues defendiendo eso, ya no lo eres. No podemos ser amigos porque de raíz has cometido un genocidio. Y evidentemente no voy a tapar eso. Pero algunos van de otra pasta. Primero mis dogmas y luego la realidad. Y eso al final es triste porque quien sale más perjudicado de todo esto es la verdad. Porque al final, vamos a mirarlo de una perspectiva desde fuera, ¿no? Cada gobierno, para empezar, cada gobierno, y normalmente los gobiernos autoritarios, totalitarios, ellos quieren meter en la prensa sus cosas. Así que estos son medios que evidentemente no podemos leer, ¿no? Hay gente que decía, no, es que yo veo Russia Today porque quiero tener otra perspectiva. Y es como, ¿qué perspectiva y qué hostias, tío? Tú te estás comiendo la propaganda del régimen, te estás comiendo la propaganda de lo que ellos quieren explicarte a ti con todas las mentiras puestas. Y decían que no se fiaban de los medios de Estados Unidos porque eran muy malos. Bueno, pues bien, en Estados Unidos y en Inglaterra, y en Reino Unido, los medios de comunicación directamente te apoyan a un partido político, y tú cuando lees un medio de comunicación tú ya sabes más o menos de qué ideología son.
Y hay los pro gobierno y los que están en contra del gobierno. Y tú puedes leer los que están a favor y los que están en contra. Y más o menos tienen un rigor. Porque en España, seamos realistas, el país, que es un gobierno pro-gubernamental, tiene un rigor. O sea, si comparamos con todo esto. Y después hay medios como por ejemplo El Mundo, que es un medio que nunca había leído, pero que también más o menos tiene un rigor, que no se va de madre. Pero es que si nos vamos a Rusia, no hay rigor. O sea, no lo hay. Si nos vamos a los medios que seguramente hablaron en esa época en Vietnam, que claro, no lo sé porque eso he de reconocer que no tengo tanta... No me gusta hablar de los temas que no sé, pero posiblemente el gobierno de Pol Pot, los medios de comunicación, también decían pura propaganda. Porque una cosa es informar, la otra es decir propaganda directamente, ¿no? Y creo que diría que los dictadores o países totalitarios directamente dicen propaganda. Y por eso es tan importante que los medios de los países demócratas, que en eso también fallamos muchas veces, sean menos parciales, porque por mucho que podamos saber de qué rango son, que sean menos parciales. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, y creo que esto también está bien decirlo, ahora que hablamos de todo el tema este de que estamos hablando de todo el tema este, y es que hay mucha gente que es joven, hay mucha gente que está harta porque posiblemente no tiene trabajo, porque posiblemente no se puede independizar, porque posiblemente está en paro, porque en España el paro está muy mal. Hay mucha gente que está muy enfadada. Y lo que hace es, pues, estoy harta de todo, estoy harta del sistema y me voy a leer otros medios de comunicación. Y algunos, pues por ejemplo, llegaban a Russia Today. Otros podrían llegar al China News, que no sé cuál es, pero seguramente también lo es. Otros, porque están hartos de Occidente y del West y de todo nuestro sistema, pues a lo mejor acaban leyendo estos medios independientes, como el Canal Red, que solo dice burradas, que tienen hasta una tía que es prorrusa ahí puesta. O sea... Y a lo mejor acaban en el medio este que estaba escribiendo yo, que era el de Nueva Revolución. Y el contrainformación no tanto, pero Nueva Revolución sobre todo, que era muy sesgado. Con un tío que apoya al Donbass. Como director en esa época no lo decía, pero ahora sí. Y a lo mejor esta gente que está hasta las narices, que es legítimo estar hasta las narices, es normal que tú estés hasta las narices, pero después encuentran refugio en todos estos medios que, por ejemplo, niegan lo del tema que has comentado antes de Camboya, creo que era. Sí. Y niegan que en Rusia haya una dictadura. Y niegan que en Belarus haya una dictadura. Y niegan que en China la haya y que en Cuba también. Y se aprovechan del enfado de la gente, o sea, se aprovechan de la gente para meterles propaganda y para ganar influencia en los países del este. Y esto, que a lo mejor esto ya va ni para otro debate, es una cosa que también las democracias tenemos que empezar a controlar. O sea, nosotros somos demócratas y creo que dentro de la democracia cualquier persona puede decir lo que quiera. Hay libertad de expresión. Pero esos medios que manipulan a la gente y que lo que promueven es que apoyes un régimen como el ruso o el belaruso, que lo que hace es meter a la cárcel a todos los opositores y cargarse a la democracia, yo no sé si estos medios de comunicación tendrían que tener tanta banda ancha para ir por ahí manipulando a la gente o intentando manipular a la gente. No sé si deberíamos dejarles, porque ya es otro tema, es el límite de la libertad de expresión, pero ponemos una idea. Imagínate que un medio que apoya a la dictadura rusa se hace famosa. Imagínate que llega mucha gente. Imagínate que en España se crea un partido prorruso. Imagínate que gracias a esa influencia ese partido prorruso gana las elecciones. Pues imagínate cómo estaríamos después de 4 o 8 años de gobierno de un partido prorruso en España. Pues posiblemente sin democracia. Hay que ir muy con cuidado. Porque al final, en nombre de la libertad y en nombre de la fraternidad, lo que estamos haciendo es pensar que todo el mundo es tan bueno como nosotros y el mundo no es bueno. Todas estas potencias y todas estas dictaduras, si pueden, nos van a joder, y hay que empezar a tener un poco de carácter y a ser menos confiado. Porque sí, para nosotros la democracia está muy bien y la respetamos y sabemos jugar las normas, pero estos países no juegan estas normas y se aprovechan de la gente. También es aprovecharse de la gente con la información y del enfado de la gente. Y tener en cuenta que no se puede ser adanista. El adanismo es el que piensa que el mundo empieza por él, de que todo empieza de cero con su generación. A los que tengan familiares que nacieran en 1949, 53, más o menos, y tuvieran 15, 17, 18 años para mayo del 68, que investiguen lo que pasó en mayo del 68 en Francia, por ejemplo. Que evidentemente en el pasado hay circunstancias que pueden ser comparadas en el ámbito conceptual, porque evidentemente las condiciones materiales no son exactamente las mismas,
Pero los jóvenes tenían inquietudes, tenían una forma de disconformidad con respecto al régimen político, y evidentemente lo que pasó fue una frustración muy grande, porque lo que aspiraban dentro de sus sueños, evidentemente no se reflejaran en la realidad, y por lo tanto también habían recibido mucha propaganda como la que pasó respecto a Alemania, porque es otro foco del ámbito del 68. Hubo una visita del Shah, recordemos la operación Ajax, que fue investigada, es publicada y por lo tanto se conoce que Helmut Roosevelt derrocara al primer ministro Mossadegh, el tema del petróleo, los británicos, la CIA y todo esto. Esto se cuenta y se sabe perfectamente y hace muchísimo tiempo. Pues en Irán tenía un Shah, es decir, un rey, que fue a Alemania Occidental a visitarla. Y hubo una muerte por un disparo de un policía a un manifestante. ¿Qué pasó con el policía? Pues el policía, en realidad, era un agente de la Stasi. Era un agente pagado por Markus Wolf y Erich Mielke, que eran los servicios de inteligencia de Alemania y tal. Y resulta importante porque el relato construido sobre la muerte de ese activista por ese policía fue el detonante de la creación de la Baader-Meinhof, de la Rote Armee Fraktion. Y por tanto, las cosas tienen consecuencias. Lo mismo que en el 68 pasó en Berkeley con el manifiesto de Porturón, que luego llevó a los Weathermen, es decir, aquellos que ponían bombas en Estados Unidos por la frustración del asunto del 68. Estas cosas ya han pasado alguna vez y por tanto la gente debe de seguir su propio criterio, saber diferenciar propaganda de información y tener recepción de información de más de una fuente. Porque, por ejemplo, ahí está la película de los 7 de Chicago sobre el tema de la convención del Partido Demócrata de 1968. Pero decir eso, evidentemente, nos remite al asesinato de Robert F. Kennedy en el Hotel Ambassador, justo antes de esa convención. Evidentemente, eso fue dolorosísimo. Pero en una dictadura como Rusia, Belarus, China, Nicaragua, Cuba, no hay la posibilidad de que haya un partido alternativo al gobierno que proponga candidatos, porque hay régimen de partido único. Y por tanto, la democracia tiene sus disfunciones, pero las dictaduras tienen solamente un hilo. Es decir, el cuello Mao, que resulta interesante en 1968, cuando dijeron: es que, mira China, hacen la revolución cultural, qué majos que son, hasta los intelectuales están haciendo la revolución. Es que te olvidas que en 1960 quitaron el poder a Mao en el ámbito de los 4 grandes que tenían el Politburó, el poder efectivo en China. ¿Por qué? Porque había muerto 50 millones de personas por hambre inducida. 50 millones en paz, no en una guerra. Y por tanto dijeron: Mao, te mantenemos en el poder, aparentemente porque sigue siendo el banderín de enganche, pero el poder efectivo no lo vas a tocar ni con un palo. Y 8 años después, Mao intentó recuperar el poder a través de ese trampantojo que fue la revolución cultural, en donde solamente se ponían 4 óperas en Pekín, permitidas, y las 4 estaban escritas por la mujer de Mao. Cultura, ¿eh? Revolución cultural. Y por lo tanto, estas cosas merecen ser conocidas. Merecen ser conocidas porque no se cuenta, y yo creo que en España, por ejemplo, hablamos muchísimo de la guerra civil, que es lo que vivimos nosotros, pero es muy importante contar lo que hay más allá, ¿no? Porque nos miramos en el ombligo y sí que nos pensamos que España es el mundo, y España no es el mundo. España realmente es una situación que tiene su situación única con esta perspectiva, y está bien que no nos guste el fascismo, porque es bueno que no nos guste el fascismo. Decirle a todo fascismo, eso sí que es malo, pero bueno, ya es otro debate. Pero está bien que tengamos pues este rechazo a esta idea totalitaria, pero también hay que tener rechazo a las otras ideas totalitarias del resto del mundo, y a veces creo que en España esto no lo tenemos, me incluido cuando estaba viviendo en España. Después, un par de cosas que has dicho tú. Hay gente que creo que solo quiere
criticar y autoconfirmarse. Es importante no autoconfirmar. O sea, yo pienso esto, te lees 6 periódicos, hay 4 que dicen lo que no piensas tú y al final vas buscando periódico hasta que encuentras el que dice lo que tú quieres oír. No, las noticias es para que te informen, no para que sea tu psicólogo y tengas una noche mejor porque has leído una noticia que te guste. Esto es el punto número 1. Y después, ayer leía un comentario que decía que Belarus era que no era una democracia y que no era un régimen de partido único. Voy a decir una cosa. O sea, a mí lo que no me gusta es que, al menos a mí, no sé si a lo mejor a Juan Carlos a ti también te pasa, pero a mí no me gusta que me tomen por tonto. Y yo creo que tanto Rusia como Belarus, China también lo hace a su manera, toman a la gente por imbécil, por tontos. Nos toman por tontos. O sea, dicen, no, es que hay una democracia porque hay diferentes partidos políticos. No, son partidos políticos que están completamente dentro del régimen y que lo que hacen es apoyar al régimen. Y son partidos políticos fake. Y esto lo sabe aquí cualquiera. Y o sea, lo sabe el propio propagandista y lo sabe el propio Lukashenko. Lo saben. ¿Y sabéis cuál es el problema? Que nos toman por idiotas. Y esto es una cosa que también para toda esa gente que se cree esta propaganda, por favor, no dejes que te toman por idiota. Y esto es importantísimo. Intentemos que no nos tomen por imbéciles. Podemos quejarnos de que España no está bien, pero al final que nos digan, no, es que Belarus no es un partido único. A ver, por favor, que esto es de primero de analizar un poquito más la situación para ver que eso no es verdad. O después, eso de que en Rusia celebren elecciones. Es que yo preferiría que no lo hicieran, porque ¿para qué? ¿Para qué van a hacer eso? O sea, ¿para qué van a hacer eso? O sea, cada elección ves el vídeo del tío poniendo las bolsas de votos dentro de la urna y si miras un poco más te encuentras un montón de vídeos. No, y el otro día un tío me dice, no, es que en Rusia también hay elecciones. Y digo, pero ¿qué dices, tío? ¿Qué dices? O sea, no nos toméis por tontos, no nos toméis por imbéciles. O sea, esto es una cosa que a mí no me gusta y que estos propagandistas también hacen. Esto, hablando del partido único que habías dicho tú antes, Juan Carlos, que es una cosa que es muy graciosa, porque también nos decían, es que en la RDA había elecciones. Bueno, pues eso significa que en Franco también había elecciones, ¿no? Como también votábamos a la gente, pues con Franco también, y éramos una democracia con Franco. O sea, ya puestos a esta lógica. Y bueno, eso era para ya casi para unirme, porque muchas de las cosas que has dicho realmente no tengo tanto conocimiento de historia y no lo sé, pero con esto del partido único sí que lo quería decir, porque ya no es solo eso. O sea, a mí que me tomen por tonto y que me infravaloren esto no me gusta, y al final a toda esta gente que nos hace eso, pues tenemos que darle respuesta de alguna manera. Sí, cada cual nos interesa algún ámbito y podemos interesarnos en profundizarlo un poquito más, pero sí, en Alemania Oriental fusionaron obligatoriamente. O sea, ahora que luego hablen de la fusión de falangistas y carlistas en FET y las Hons, bueno, pues estos fusionaron el Partido Comunista y el Partido Socialdemócrata en el SED, el partido unificado del régimen. Sí, en la RDA había un partido agrario que hacía la nota de color y que tenía algún diputado en la Cámara Legislativa, sí, pero ¿para qué? Pues para decir, es que no estamos solo en la sede, aquí hay una gente que podemos decir, todas las disensiones, culpa de estos, mira, todas las reivindicaciones de toda esta gente, ya, pero ¿por qué quitaron la marca de la CDU del ámbito oriental? Cualquier partido que pudiera ser realmente democristiano o socialcristiano, que luego tuvo que resurgir cuando se produjo el ínterin de el año 89-90, en el que cae el muro y luego hay la reunificación. Creo que era Tomás de la Masser el que hizo el tránsito, y ahí estaba Angela Merkel en la CDU, entrando de la mano del señor Helmut Kohl. Fue ministra de las más jóvenes de aquel gobierno inicial de la Alemania unificada. Por lo tanto, evidentemente, por mucho que hubiera alguna nota de color, pues evidentemente no había un pluralismo real de partidos políticos surgidos de, es que mira, yo soy democristiano, yo vivo en Alemania Oriental y quiero que mi formación política sea esta. Ya, bueno, vives en Alemania Oriental, donde el sistema es el que es, y por lo tanto tú tienes que ser feliz con el partido que nosotros te proporcionamos. Eso no es una democracia, evidentemente. Y decir otra cosa es mentir al personal. Mentir al personal sabiendo que mientes, porque dudo mucho. Una de las cosas que ayer dije al propagandista de turno, y que le diría a cualquier propagandista, que también lo dije antes a otro que me bloqueó,
Y dije que hay dos opciones. Eso le dije a la persona, ¿no? O que seas muy tonto, perdón por el tono, pero es que ya cuando hay gente así hay que hablar así. O que seas muy tonto, o que realmente tú sabes perfectamente que nos estás mintiendo y esto se convierte en un sádico. Y realmente creo que es más la segunda. Al final esta gente que son propagandistas, todos en general, ganan algo. O sea, pueden ganar fama o posiblemente lo que ganan más es dinero. O sea, viven de eso. Sí, Y porque resulta curioso, porque toda esta gente que defiende a Lukashenko jamás, aunque les regalen el viaje, jamás irían a Minsk a vivir en el barrio no turístico. sí, creo que el que nos discutimos ayer sí que vive en Minsk, pero no lo tengo tan claro, tendría que analizarlo. Pero bueno, no van a vivir mal. O sea, no van a vivir mal, es gente del régimen. Al final la gente del régimen que vive en el régimen en estos países vive bien. El problema es que no te digo yo que vivan como nosotros, como una persona normal. Te digo yo que no viven bien. Es una economía que se basa en... O sea, a mí me han contado sobre Belarus, que es un día si se puede hablar más del tema, porque quería hablar de la propaganda en general, ¿no? Porque me habías invitado para esto, básicamente. Sí. Pero es que en Belarus, por ejemplo, hay fábricas que no dan dinero y que dan nada y que se van a la mierda y que no las cierran porque si no, saben que los trabajadores se pueden rebelar. Y después también hay otra cosa. En Belarus es como otra de las cosas que nos dicen, no, es que Lukashenko en las elecciones con un 80%, un 90%, no sé qué es, y como puede ser que haya ganado con un 90% y haya las manifestaciones como en la calle. O sea, es otra cosa que también es un poco que nos toman por tontos. Sí, en 1962 en Moscú se desayunaron con que había una manifestación sindical y la tuvieron que reprimir a fuego y sangre. Y evidentemente el vivir, por ejemplo, en los años 70 en Pankow, en Berlín Oriental, pues hombre, se viviría fantásticamente bien porque era el distrito donde vivían los del régimen, que tenían, como en Rusia, tenían su propio supermercado, tenían su propio centro educativo, su lugar de diversión, donde podían ir en viajes a Occidente, importar productos culinarios de Occidente, gastronómicos, cosa que evidentemente el 90% de la población no podía hacer, y si quería hacerlo era con sobornos a determinados funcionarios, y evidentemente eso es corrupción y eso es disfunción en un sistema político. Y por lo tanto, estas separaciones llevaron incluso a una situación curiosa, y es que una de las razones por las que se empezó a ver a bien a Yeltsin era porque circulaba por el carril común, porque había carriles para la nomenclatura en la Rusia soviética, y había centros de salud específicos para los dirigentes, y por lo tanto cuando se le veía en el centro de salud de todos, oh, mira, Yeltsin, es de los nuestros. Por gestos tan tontos como ese, se ganó al pueblo ruso, lo cual evidentemente es algo que debería de dar que pensar. Si se llega a un nivel tan bajo de aceptación para la exigencia a los representantes públicos. Y seguro que estas cosas que pasaron, me puedes decir que pasan en Belarus hoy. Y también decir que este 10% que vivía en Pankow, lo más gracioso es que Izquierda Unida en España apoyaba al 10% que vivía en Pankow, seguramente apoya al 10% que vivía en Pankow y no apoya al 90% de la población. Seguro, porque estoy seguro que alguno visitó el distrito y alguno seguro que incluso participó de la delegación española en Berlín Oriental. Porque recordemos que Izquierda Unida recibe dinero del Partido Comunista de la Unión Soviética hasta el último día de existencia de la Unión Soviética, en diciembre de 1991. Y esto se publicó. Recibir los cheques se publicó en la prensa española. Por lo tanto, sabemos perfectamente quién financió a quién y hasta qué punto y hasta qué momento. Sí, lo que pasa es que a España no le ponemos la importancia que tiene. Y a mí me han dicho muchas veces, ¿no? Que, es que te viniste a Polonia y es cambio de perspectiva. Hombre, es que cambio de perspectiva porque ahora conozco bastante más lo que era la Unión Soviética y conozco bastante más lo que era la dictadura comunista, y Izquierda Unida lo niega. O sea, Izquierda Unida te habla muy bien de estos países. Y no niego que Izquierda Unida, o sea,
Y ahora ya, porque no sé si estaremos mucho tiempo más. No, creo que estemos mucho más. Porque lo que ya para más o menos terminar es que una de las cosas que me hace gracia es que no entiendo, o sea, estas protestas de Belarus que hubo y también las de Rusia y tal, nunca entenderé por qué Izquierda Unida, que es una gente que siempre está con las protestas y siempre está con el pueblo, en este caso se pongan a apoyar al 10% de la población, o sea, se pongan a apoyar al régimen que encarcela a gente. O sea, al final no acabo de entender si es ideológico, van muy equivocados, y yo no acabo de entender cómo, por ejemplo, una persona como el nivel que tiene un eurodiputado como Mano Pineda, o el nivel que tenga una ministra con Sira Rego, ¿de verdad son tan ciegos? Es que si de verdad son tan ciegos que no están viendo lo que pasa en Belarus, por ejemplo, que no condena nunca la dictadura, o que, por ejemplo, no condenó que se enviara a niños ucranianos al centro de reeducación de Lukashenko, que esto fuera Sira Rego, ¿de verdad esta gente, ahora que hablamos de la financiación, de verdad esta gente, de verdad no están viendo lo que está sucediendo en Belarus? No, que son tan ciegos que tienen que ir siempre tan en contra de Estados Unidos para no ver que hay más de 1500 opositores en la cárcel, que la gente tiene terror de hablar de política y que se van, y que la policía te vigila el móvil por la calle, o que no puedes estar con esta bandera porque si no, ahora mismo la KGB te coge la matrícula y te vas tú a la cárcel si vas con esta bandera, a ti, a mí, lo que sea. O sea, ¿de verdad Sira Rego y Mano Pineda, los dos diputados de Izquierda Unida, no lo ven? ¿Es tanta la ideología o hay algo más? Bueno, no sé, no lo sabremos nunca seguramente. Pues yo espero que sí lo sepamos, pero evidentemente hay dogmas, ideología y apriorismos, odio a la OTAN, odio a la Unión Europea, odio a Estados Unidos, que está por encima de todo lo demás, incluyendo la realidad, hasta el punto de que acusan a Lukashenko, pero ponen el foco, uy, Meloni, ¿qué cosas hace la Meloni? Pero lo hace democráticamente. Todas las decisiones pasan por la institución legislativa, por el ámbito del Ejecutivo, por la Constitución y las leyes italianas, por el elemento de salvaguarda del presidente, del jefe del Estado, y lo mismo en el resto de países que han podido elegir un gobierno de centro-derecha o de derechas en el ámbito de la Unión Europea. Eso pone el grito en el cielo a esta gente. Pero lo de Lukashenko, da igual, es fantástico. ¿Por qué? Porque sí. Estando en Polonia he escuchado barbaridades sobre Polonia y siempre decía que no, que Polonia es una democracia, por mucho que no os guste. Y repetían. Bien, en Polonia el mes pasado el PiS perdió las elecciones y ha habido un cambio de gobierno. Bien, el país de Polonia que tanto criticaban, el PiS, que era un partido tan dictatorial, perdió las elecciones y se dio el poder. No sé, a lo mejor cuando se hace el argumentario político uno debe ser más cauto. Y sí que es verdad que la extrema derecha es muy peligrosa, pero la extrema derecha de verdad es muy peligrosa. Al igual también que por el otro lado, muchas veces el Partido Popular o partidos de derecha dicen que todos son comunistas. No, tampoco. O sea, los comunistas que son comunistas de verdad también son muy peligrosos. Y por ejemplo el PSOE no es un partido comunista, según mi punto de ver, aunque haga cosas un poco así, pero no es un partido que nunca será comunista. Al final es un partido mayoritario que tampoco lo hará porque si no perdería muchos votos. O sea, hay que ser muy riguroso a la hora de utilizar etiquetas, porque si no desgastamos la etiqueta, y si no cuando vienen los de verdad no les damos importancia y nos la lían. Pues sí, creo que ha quedado algo más o menos interesante para la gente que le pueda gustar acercarse de estos temas de propaganda, dictadura y estos países totalitarios, porque, como hemos comentado en algún que otro conversatorio en este canal, ahora la lucha no es izquierdas-derechas, no es entre algunos cleavages famosos, sino es entre demócratas y autoritarios. Y tenemos que estar con las democracias en un momento tan delicado como este, contra todos tipos de autoritarismos que tenemos encima de la mesa, porque es un desafío global y las cosas se están alineando para que los totalitarios intenten el asalto final contra nuestro modo de vida. Y si no somos conscientes, perderemos. Pues, bueno, no sé si podía hablar, pero gracias sí. por la invitación. Y, bueno, sí, Belarus.